¿Cómo les va? Les saludo a cada uno de ustedes que me hacen, me otorgan el favor de presenciar mis videos. Ustedes han de pensar, bueno, esta persona que nos ha dado cosas de técnicas, de medicina, de inclusive de motivación personal, o sea que han de pensar que soy medio loco, ¿no? Pues sí, un poco de ellos, un poco de ello, pero hoy les voy a presentar algo muy importante para mí, que es parte de mi historia personal. O sea, he estudiado muchas cosas, por eso soy diverso en mis temas. Eh, Hablar de la administración pública, precisamente porque se trata del poder presidencial, la historia del poder presidencial de México, porque mi cuñado, que en paz descanse, hace muchos años me invitó a colaborar con él y me invitó a trabajar con él. Yo era administrador de empresas normal, pero esto se trataba de una administración pública y yo no lo entendía, no lo había practicado. Él se casó con mi hermana, Alejandra Mora. Él fue Adolfo Lugo Verduzco. Yo respeto mucho y lo recuerdo con mucho cariño. Me invitó a trabajar con él. Él trabajaba en Conasumo, en el Instituto Nacional, más bien en Conasupo, pues, en la Confederación de Conasupo, en la Secretaría de Comercio, por cierto. Él era director general de Conasupo, más bien de vamos, la que se encargaba de distribuir los productos de consumo. Pero bueno, de hecho, me invitó, le agradezco mucho, porque aprendí algo muy importante de México, del servicio social en México. No voy a hablar de la corrupción, todo eso, porque ustedes ya conocen cómo es el asunto. Yo vine de una personalidad, de una familia honesta por mi papá. Yo dije que yo voy a ser honesto hasta el final de mi vida. Bueno, me encontré con otro tipo de panorama. Sin embargo, empecé a conocer lo que era el poder presidencial. ¿Por qué? Porque era por parte del PRI. Entonces, lógico, aprendí muchas cosas y le agradezco mucho a Adolfo que me haya invitado a esta experiencia que era muy importante para mí. Este, eh, Además, ahora platicando del presidente actual de López Obrador, yo lo conocí a él cuando era yo más joven, fuimos a ver con mi cuñado y mi hermana Alejandra, fuimos a Tabasco a conocer, a estar a un evento con el gobernador de Tabasco. Ahí estaba joven, por supuesto, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Y me dijo mi hermana, mira, ese joven que está allá, quién sabe qué, me dijo algunas cosas. Yo la verdad estaba aprendiendo muchas cosas, ¿no? Les hago este comentario para que vea que estuve muy dentro de la administración pública más de 20 años. Aprendí muchas cosas y logré algo muy importante, la maestría de administración pública. ¿En qué? En algo que yo respeto mucho, en el INAP, o sea, el Instituto Nacional de Administración Pública. Ahí aprendí lo que era el sentido de la administración pública y cómo debía yo servir a este país, que lo recorrí todo el país con la mayor vocación y honestidad posible. Había sus cosas, su sistema, un sistema muy establecido por el partido, por el PRI, pero bueno, esa es cosa que yo no soy alguien para juzgarlo, ¿no? Pero bueno, les comento esto para qué me metí en esto, ¿no? Esa es una novela, o sea, el poder principal tiene una novela, pero antes de iniciar esa novela, porque yo soy un escritor también, además de poder de tener la maestría de la administración pública, además
tener conocimientos profundos de la administración de empresas, pues también psicología, a todo lo que me he metido en el conocimiento. Y les platico todo esto para que me conozcan más, que no soy alguien especial ni particular, simplemente soy un ser humano digamos, me he dedicado parte de mi vida a estudiar y aprender las cosas en la vida, ¿no? Entonces, por eso les ofrezco primero, vamos a entrar una introducción antes de entrar a lo que él fue, lo que es el proceso de la novela del poder presidencial. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, y discúlpenme que les fuerza eso para que me entiendan, me comprendan y además les pido que me ofrecen, bueno, les pido que me disculpen si yo tengo algunos problemas de dicción o de explicación, porque yo tengo problemas cerebrales, entonces, de modo, ¿no? Tengo que ser honesto con ustedes en mi mayor esfuerzo para otorgarles algo más de mí. Vamos a una introducción. Miren, presentar ante ustedes un trabajo de investigación purista y científicamente viable será intentar proponer un estudio de escritorio de alcances mínimos que quedarían como proyectos de reforma administrativa en el archivo de algunos ejecutivos sexenales, en la biblioteca de intentos reaccionarios o en las gavetas de los documentos olvidados de una oficialía mayor. Estoy hablando que esto lo escribí en 1990, más o menos. ¿De acuerdo? Imagínense nada más. Y perdón, tengo que agregar esto. Mi cuñado me dijo, le dije, oye, mira, lee esto porque estoy trabajando contigo. A ver, dime pues, si lo publico. Entonces lo leí yo y me dijo, no, espérate, no puedes publicarlo porque me perjudicas. Tenía razón. No, está yo fuera del hogar. Yo formaba parte del partido y realmente me dijo pues que no era conveniente. Yo lo respeté tanto hasta ahora que pues ya se murió mi hermana igualmente, entonces espero no le faltar el respeto sobre toda su memoria, porque ellos no tienen la culpa, ¿eh? Eran una parte del sistema político del país, político y administrativo del país, ¿ok? Bueno, miren, la compleja interacción de nuestros administradores públicos que teorizan inmersos en un sistema político que desconocen produce esquemas ajenos a nuestra realidad que retarda la verdadera y aceptada modernidad del Estado mexicano. Quien no ha sido capaz de entender este concepto resultará ser un tecnócrata pasajero que no comprende la administración pública con sentido político. Habrá desperdiciado, no sé, recursos en intentonas vanas. ¿Y a qué? Pues empezar de nuevo. La sociedad mexicana pretende cambiar como ha cambiado el mundo, pero se aferra a su cultura y a sus costumbres que dominan politizados verdaderamente. O sea, no en apariencia ni convertidos por ejemplo, comprenden que las decisiones de sus altos cargos afectan a toda una nación y que por ello deben entender nuestra historia y contar con el valor de qué? De proponer modificaciones prácticas y profundas sin el temor de ser juzgados ni perder su posición privilegiada. Entonces el esfuerzo se justificará para decirles algunos de los caminos a seguir. Miren, proponer planteamientos técnicos que mejoren la administración hacendaria o municipal será caer, por ejemplo, en la necesidad, aunque no deje de ser útil, mientras las decisiones sean impuestas por un poder ejecutivo o por una idealización centralizadas. Miren, mejorar los sistemas administrativos, evocar, por ejemplo, a las técnicas modernas de la economía y hacer de nuestro país una nación con proyecto de desarrollo moderno, nos obliga a aceptar que mientras no se modifique
la inercia del poder presidencial, limitando su acción ejecutiva sobre los gobiernos de los estados y sus gobernadores para convertirse en un órgano rector, gestor y vigilante de la estabilidad federativa. Porque cada 6 años nos encontraremos con la incertidumbre de las decisiones, o sea, de un poder supremo con personalidad y actitudes. O sea, no necesariamente continuadoras o arraigadas de su antecesor, necesariamente. Todo depende de un ser humano. El actual presidente y la próxima presidenta de México, que es mujer. O sea, repito, esto no es un trabajo técnico de investigación casual, es producto de una experiencia personal y estudio de mi circunstancia de contar con el valor de decir lo que pienso y lo que yo haría en este año, estoy diciendo, en 1990, así pensaba yo en 1990. O sea, por principio, si fuese presidente de México, es lo que yo haría. Y ustedes los van observando a través del libro. Miren, dicen que la ropa sucia se lava en casa, ¿de acuerdo? Por ello acudí primero a mi instituto de administración pública, al INAP. ¿Para qué? Para proponer u orientar a los futuros administradores públicos a los cuales va dirigido mi mensaje, o en ese entonces fue dirigido para ellos, en lo esencial, que bien algunos de ellos pueden llegar al poder ejecutivo, definitivamente, de acuerdo al poder único del Partido Revolucionario Institucional, era el único, ¿no? Establezco una forma de gobernar y decidir con planteamientos que describo en forma amena en la novela, ¿no? Directa y sincera como novelada, pero con la certeza crítica necesaria y la objetividad de las ideas, para que amalgamen nacionalismo y convicción, sobre todo, dando tal vez como resultado, no sé, una reflexión para ir dejando atrás las viejas prácticas de hacer política y administrar a la nación, formando generaciones de nuevos administradores públicos a la mexicana, sí, pero con visión más ingeniosa y creativa sin dejar llevarse, por ejemplo, de llevarse por el elixir del poder, que conlleve valentía sensata, por ejemplo, que no produzca violencia, por ejemplo, de descontento extremo, inclusive que genere, por ejemplo, cambios estructurales de fondo y descentralizado, sin temor, por ejemplo, a los poderes del Estado, distribuyendo las responsabilidades y restringiendo las actitudes de autoritarismo, ¿ok? Único en el poder ejecutivo futuro. Desechando, por ejemplo, el chambismo por una posición de trabajo responsable, entregado y comprometido, o sea, por las causas nacionales, que es lo que nos importa a todos, en realidad, ¿no? Miren, muchos quisieran decir, otros se acomodan, muchos también se conforman. El cambio de fondo a corto, mediano o largo plazo se encuentra en qué? En la decisión del presidente de la República. Lo demás será, no sé, a medias y en la medianía se queda. En un país joven como el nuestro que ya se perfila hacia el nuevo siglo, en ese entonces pensaba yo, ¿no? Eso requiere además de honorabilidad cierta y comprobable, amor a México, a su pasado y a la esperanza del futuro. Una concepción analítica de nuestra realidad, ejecutando acciones de gobierno compartidas en el poder y en la responsabilidad. Por ejemplo, las matemáticas no solucionan todo. México debería estar por encima de los sentimientos humanos o humanos del poder. Ustedes tienen que preguntarse ustedes el por qué de ser como somos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos realmente así, no? El ser como somos, o sea, no es un capricho.
no es un capricho de la naturaleza, ni una simple casualidad que se produjo porque alguien lo decide así, ni aún más es producto de fetichismo oculto de algún líder mal orientado, ¿ok? Es una virtud consecuencia de nuestras herencias culturales, genéticas y socioeconómicas que nos proporcionó la vida en la tierra que nos correspondió nacer y compartir. Miren, nuestras diversas razas, que bien diría yo, culturas autóctonas, contaban con una personalidad identificada a los hábitos y costumbres diseñados por el tiempo, como algo natural y lógicamente equilibrado. La sociedad que no tanto primitiva como avanzada, dentro de sus limitaciones técnicas de esa época, y que se desarrollaban en el, no sé, en el viejo mundo, tomaba de su dedo lo necesario sin preocuparse de un mundo sofisticado que les hiciera perder la sencillez de su manera de vivir. Cuando los españoles, por ejemplo, llegaron no sé, a conquistar la antigua comunidad de aztecas o de mayas, se encontraron con una organización simple, pero a su vez completa, diseñada para habitar un mundo mágico, ¿verdad? E impregnado de una riqueza cultural y artística que por su originalidad había de ir más lejos de los siglos venideros. A esa corriente cultural establecida se combinó, por ejemplo, el instinto del cristianismo, la viruela y los españoles, los espadines, la bisutería, el engaño, la monarquía extraña y la superioridad de clases. Se establece, por ejemplo, la esclavitud y el indígena mexicano, origen del mexicano moderno, ¿de acuerdo? Cumple su primer ciclo de transformación cuando nace una sociedad criolla, ¿de acuerdo? Que a su vez a través de los años, por supuesto, da vida a la comunidad mestiza que presenta la verdadera faz de la nueva sociedad mexicana. ¿Cómo qué? Pues como cimientos de lo que ahora observamos. No nos engañemos, o sea, es la verdadera realidad y tenemos que aceptarla. Miren, el empuje de nuestros padres indígenas apareció aplastante. La furia del conquistador esclavista, que por fortuna no evadió a la combinación de sangres, no sé, ya sea por instinto o porque en realidad nuestros indígenas tenían ese algo y un poquito más que les atrajo, no sé, a los rubio, ojo azul, verde o castaño claro. Un sabor de mujer de auténtica pureza, nada despreciable, ¿eh? Así me lo imagino yo, ¿no? O sea, no importa si en un principio llegó a suelo mexica, lo peorcito de España, vamos a decirlo así, ¿no? Ya que no cualquier aventurero se atrevería a buscar el peligro como una odisea para disfrutar nada más, ¿no? Se atrevería a buscar el peligro como una odisea para disfrutar. Tenía que ser. O un atrevido navegante como Cristóbal Colón o como el audaz Hernán Cortés, que mucho tenía de aventurero, al que no le importó morir en la andanza. Debo mencionar que fue de enorme trascendencia la participación de los misioneros evangelizadores, ¿de acuerdo? Para captar algo de la historia de nuestra, en forma menos amañada, que nos dejara ver un poco de esa realidad de la conquista, aunque trajera un guardadito con sabor a la Inquisición y poder angelical, normal, ¿verdad? Cuando los conquistadores se enteraron de lo complicado que sería convencer a nuestros indígenas a cambiar de costumbres de la noche a la mañana, ¿no? Y de cambiar también de dioses, hicieron a un lado sus modales de personas civilizadas, de los que eran civilizados, ¿no? Y con toda ventaja sepultaron sus templos y creencias, que no, eso sí, que no destruyeron,
porque llegaron a robar y a colonizar y no a exterminar. Trajeron, por ejemplo, el Evangelio, ¿de acuerdo? Y la sociedad original autóctona tuvo que conformarse, o sea, no aceptar también, por ejemplo, la espada centellante y agresiva que los dominaba por el dolor físico, el espanto de Quetzalcóatl y las bebidas embriagantes destiladas al son de la incredulidad y el abuso de las mujeres como el sacrificio de los niños. Era normal. Empezaron entonces a doblegarse, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando su líder del imperio azteca no tenía más brujería que el penacho nada más, Cuauhtémoc. Así lo aceptaron, ¿de acuerdo? Y se entregaron a la esclavitud figurada, a la sumisión hacia el patrón, a las listas de racha, al sentirse minimizados en su antiguo valor, casi destruido o lastimado profundamente. Esto es importante. Sobre todo en sus raíces, que era básicamente. O sea, destruye las raíces y se acaba la civilización antigua, ¿no? Era importante. Miren, cuando el colonialismo, de los siglos dio vida a un mestizaje pensante, como producto de la combinación de sangre indígena con criollos, por supuesto, se inició así que el seguimiento de la cercana sociedad mexicana de nuestros días. Lo más importante de esta etapa es que los valores autóctonos se conservaron en sus tribus y aldeas. Fueron encerrados en una conciencia natural nacida en la más sólida determinación de la naturaleza que les había dado como herencia para muchos siglos más. Miren, la usurpación de esos valores auténticos de los españoles solamente se produjo en apariencia física y en el comportamiento social, pero no en los cuantos. O sea, no en los cantos, por ejemplo, los bailes, en la adoración de los viejos templos sepultados, por ejemplo. No lograron mancillar las costumbres alimenticias, ni esa pasión por lo original. No destruyeron sus conciencias. ¿Para qué? Pues para seguir recordando sus verdaderas raíces. Ni al principio ni al final de la conquista, ¿eh? Mucho menos al final del siglo XX. El mundo ha cambiado, de acuerdo, de tal forma que podría adivinarse que hemos perdido nuestra verdadera identidad. Ya no al parecernos, porque pues, de qué me dicen mis queridos prietitos, que quiero mucho, me dicen, ¿tú qué? ¿Tú no eres mexicano? Perdóname, la apariencia es española, o sea, pero soy mexicano, en conciencia y con profundidad. Amo este país, pues no porque nací ahí, sino me siento mexicano, aunque mi apariencia sea europea, ¿de acuerdo? Miren, cuando la Nueva España se encuentra vigente entre pompas y danza con rococó, el mundo autóctono se transforma en campesinado, en un esclavo del virreinato y la monarquía, en el naciente mozo de hacienda al servicio de un patrón aburguesado y clasista, con el compromiso producido por la fuerza de las armas y las amenazas de la nueva religión impuesta, el nuevo mexicano auténtico, como producto, por ejemplo, de las luchas sociales, marcha con dolor a su destino, sin tener la fuerza para combatir. O sea, combatir. El mestizo, por ejemplo, se encontraba adormilado, ¿eh? Todavía no surgía el mestizo. Con el compromiso, por ejemplo, bueno, cada día, por ejemplo, se deducían más las tribus indígenas puras, ¿eh? Como efecto del mestizaje, perdiéndose entonces toda posibilidad de recuperar, por ejemplo, el honor del imperio de Cuauhtémoc. Aunque hemos de asegurar que por fortuna todavía existe un gran segmento de población de raza pura, ¿de acuerdo? Tal vez algo de consanguinidad, si ustedes quieren, como es la otomí, la zapoteca, la macha, la maya, y aún más, el mundo mestizo era un hecho
porque a ellos se les permitió entrar, por ejemplo, en la sociedad del trabajo y superación a los mestizos, ¿eh? O sea, sus padres criollos les dieron la venia y el apoyo. Eso es mal, o sea, hicieron a los indígenas a un lado, como incapaces de ello. Había que enseñarles, básicamente, ¿no? Bueno, entonces se abre, por ejemplo, así la posibilidad de cambio de la monarquía hacia la liberación de las ideas. Los indígenas y el naciente campesinado estaban en complacencia y la observación. Les habían acostumbrado, por ejemplo, a respetar y a obedecer. Los amedrentaron, los adormecieron. O sea, como en toda sociedad, en donde reina la injusticia, surgen hombres y mujeres preocupados. ¿Por qué? Por los desvalidos y despreciados. Así es, cuando algunos cuantos idealistas llevan a la práctica sus anhelos de libertad y justicia. Sobre los vestigios, por ejemplo, del imperio azteca y rumbo a tierras cercanas, tomando de paso a la civilización otomí, el pequeño pueblo de Guelatao, ven a hacer un grito de libertad, clamando en contra del mal gobierno de la aristocracia reinante. O sea, un cura de Dolores se olvida de sus votos, o sea, y se presenta como el estandarte de los olvidados, de un mestizaje cauteloso y un indígena conformado. Él sí lo entendió. Surge con el cura Hidalgo la patria potestad de la liberación de la esclavitud de las ideas y de los actos de tantos años habían permanecido aplastados por la injusta posición que aprovechados e instintivamente abusivos de los privilegiados del poder que detentaban los conquistadores. Entonces tuvo el valor don Miguel Hidalgo y Costilla, de Hidalgo y Costilla, de atreverse a arrebatar a la vida un llanto de independencia para sanar las heridas de la opresión. ¿De acuerdo? Hombre ilustre que murió por la patria, ¿no es cierto? Al que jamás debe olvidarse, jamás. Y por aquellos despistados, antipatriotas, soñadores de imperios y amantes del clasismo, de la segregación, del racismo y del desprecio homofóbico, ¿de acuerdo? ¿No? Por ejemplo, pues con doña Josefa Ortiz de Domínguez, como baluarte femenino en esa época, surge también José María Morelos y Pavón, Allende, Aldama o Matamoros, por mencionar algunos. Surge un cambio en la forma de ver el futuro de los nacientes mexicanos. Una nueva esperanza de aspirar a mejores formas de vida, más humanas, más libres y menos oprimidas. La justicia social era en ciernes, ya estaba a punto de surgir, por supuesto, ¿no? El mexicano de esa época, que se dejó llevar por la esperanza, conservó sin embargo ese dolor histórico de un robo cultural de sus antiguas costumbres arraigadas en la genética indígena, como la lucha de independencia fue guiada por intelectuales, por ejemplo, ¿no? Como siempre sucede en las luchas sociales. Ellos, esperanzados, lo siguieron hasta conquistar el triunfo. ¿De qué? Una muestra de la disposición a ser guiados. Miren, por ejemplo, al término de la independencia de México, cuando la colonización española llegó a su fin al ser derrotado el último virrey, surgió un nuevo grupo monárquico, pintado de un nuevo color. ¿Por qué? Porque los líderes participantes de la guerra, siempre hay guerra, que no murieron por la causa que sea, cuál fuera el motivo, por supuesto, sintieron que les correspondía repartirse, fíjense, es importante, repartirse el botín, pues como producto de su esfuerzo y riesgo de morir, pues humanos, ¿no?
pues humanos al fin, por supuesto. No olvidemos, por ejemplo, que el capitán de un barco de piratas se lleva los honores, pero los piratas aspiran parte del saqueo, como en toda guerra, ¿no? Miren, el nuevo mexicano había conquistado, gracias a esa guerra de independencia, por lo pronto la abolición de la esclavitud, número uno, ¿eh? O sea que ya era algo muy importante, ¿no? El poder transitar libremente por todo el país, o una ganancia extra. A pesar de que su naciente conquista estaba empañada por la desesperanza de que de contar con otros dueños del poder, que eran pocos, que se les ocurre gran cosa para distribuir equitativamente la riqueza recobrada. Parte de la incultura y la ambición, normal del ser humano. Desde que el conquistador español, por ejemplo, inició el robo de las riquezas en oro y el arrebatamiento y ocultación de las máximas, de los máximos valores culturales de nuestras razas autóctonas, el mexicano y el indígena disperso no entendían la forma de quitarse la idea de que habían perdido de todas formas. O sea, la nueva sociedad independiente estaba formada por criollos, perdón, con deseos de formar una nueva comunidad sin la tutela de un país extraño, o yo diría de tierras lejanas, ¿no? Lo que pensaba yo. Por ejemplo, el criollo independiente que había logrado sobrevivir a la lucha armada, por así decirlo, buscó la forma de cobrárselas olvidándose que los principios de esa lucha fueron lograr darle la oportunidad de mejorar su vida al indígena encontrado y al creciente mestizaje, por supuesto. Sin embargo, la mayoría de los triunfantes se atribuyeron la gloria y quisieron pescar pedazos de poder a través de qué, o sea, a través de los siguientes años de gobiernos inestables, tal vez manchados de actitudes novedosas, pero clasistas, hasta que la propia presión de los independizados les hicieron formar, poco a poco, por supuesto, un Estado de Derecho dentro de no sé, una conformación nacionalista más equilibrada, ¿no? Bueno, evolución de las sociedades, ¿no? Entonces, resurge la desesperanza, la verdad, ¿no? Y el mestizo mezcla aún más su sangre con el indígena produciendo, por ejemplo, con el tiempo, un mexicano diferente, en la apariencia de cada día, dando, no sé, a esa sangre diferente, una identidad cambiante. En su largo peregrinar genético, dio como consecuencia a una personalidad poco deseable de conformismo, ¿ok? Y arraigo, por ejemplo, sobre todo a las costumbres prehispánicas, sobre todo bañadas del cristianismo católico, como una necesidad dolorosa, más que una fe de conveniencia o por amor a la palabra de Dios, sino por temores arraigados, por no desear perder lo que originalmente la vida, el destino les había, no sé, legado a sus antecesores. Era una necesidad dolorosa del nuevo mexicano y promovida por el indígena testarudo que permanecía oculto en pequeñas comunidades, aún con dialectos regionales, para conservar lo indestructible. Los hechos culturales que la hispanidad jamás logró destruir hasta nuestros días. Si quieren hacer que ya se terminó, pero para nada, ¿no? Somos muy testarudos, los mexicanos, ¿no? Miren, el mexicano de 1800, las injusticias, formas de ser tratado, pocas fueron los ocurrentes, exactamente, que se atrevieron a cambiar lentamente la estructura del país, a pesar de las intervenciones y de los traidores ansiosos como hambrientos de poder y de riqueza.
Los recursos mal distribuidos, la falta de comunicaciones y el conformismo de la población mayoritaria, no sé, por la desesperanza y el temor al castigo polarizó, ¿okay?, los ideales y la sociedad mexicana así distribuida. Dejó al tiempo que buscara nuevos caminos de superación a la segunda etapa de qué, pues, de líderes revolucionarios, básicamente, ¿no? Es lo que yo es lo que entiendo. Miren, cuando, cuando apareció, por ejemplo, en escena la Revolución Mexicana en 1910, los mexicanos seguían siendo guiados por extremistas y virulentos líderes, dueños de la egolatría que no les hacía ver más lejos de la montaña de sus pretensiones individuales. Perdón. La sociedad mexicana estaba dividida en una urbanidad manchada por la época del churrigueresco o el vals vienés, la influencia de la moda francesa o la quimera corte de cortesanos a un imperio fallido. Muchos de los nuevos mexicanos olvidaron el contenido de una identidad naciente, básicamente, que se encontraba oculta en la injusticia como instinto, básicamente. Entonces, además existía, por ejemplo, un sector algo oprimido de esa urbanidad que adoptaba las guías de trabajo establecidas por los españoles, por supuesto, ¿no? Que adoptaban las guías de los españoles, como sean los oficios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y una creciente pobreza de barrios que dieron luz a otra forma muy peculiar de convivencia popular. Mire, la pobreza en el campo era evidente y las pequeñas poblaciones dispersadas en el país dependían de los herederos de la independencia, básicamente. Un culto a los héroes de las libertades y de igualdad, también, por ejemplo, de los abusadillos del poder y de la milicia. Se habían formado las haciendas como factores de producción y desarrollo de las zonas rurales. Ya no eran los esclavos de la colonia, ahora resultaban ser los mozos de hacienda y las mozas querendonas del acoso sexual del patrón. ¿Ok? El servicio y la servidumbre, las listas de raya y la opresión, la injusticia y las fiestas del rancho, el aguardiente, el pulque y la sumisión. Miren, sin las miserias del hambre, o sea, sin las miserias del hambre, pero con el pretexto de mayor justicia, surgen nuevamente los intelectuales. ¿De qué? Pues de las guerras, que pensaban y observaban el desequilibrio social de su patria. Muchos para pocos y poco para muchos. Con el mismo idealismo de la independencia, ante el panorama de desigualdades, por ejemplo, ahora con el ánimo, por ejemplo, de la democracia y reparto de la riqueza nacional, sobre todo en la tierra, ¿no? Nacen los líderes de la Revolución Mexicana. Producen, no sé, un cambio social que le entrega la segunda esperanza al mexicano adormilado, ya por el empuje de los bien nacidos y alimentados. O sea, se alimentaban bien, por supuesto, ¿no? ¿De qué? Bueno, mire, dentro del arraigo cultural que permanecía oculto en el mexicano de las zonas rurales, surgió una nueva luz a sus derechos por vivir y por alcanzar esa esperanza de conservar lo ya conquistado. Y porque nadie se atreve a quitarle lo único que había conservado de sus padres indígenas, el culto a su origen autóctono y a su fe cristiana, aprendida y arraigada. Las poblaciones indígenas, en menor grado, por supuesto, y la mayoría del campesinado, o sea, la nueva personalidad del indígena autóctono, por supuesto, ¿no? Aunque estaban incomunicados, conservaban su autenticidad, pero injustamente
injustamente la historia los había alejado, por supuesto, también de los beneficios de un país que progresaba en la ventaja que daban las nuevas ideas y técnicas inventadas por la urbanidad que proporcionaban comodidad y que mejoraban las condiciones de la vida humana. Miren, lentamente se fue integrando a los mexicanos dentro del progreso. ¿De qué? Gracias a las nuevas comunicaciones y a una mayor oportunidad para participar en la conducción y beneficios de la vida social del país, hacia una sociedad de mayor igualdad y justicia, no por discursos, si ustedes quieren, sino por hechos, básicamente. Pero a pesar de muchos descontentos, esa nueva sociedad mexicana produjo nuevos líderes, por supuesto, ¿no? Como siempre, como una necesidad natural de las masas sociales. Líderes que no dejaron de manifestar sus necesidades e inclinaciones naturales de poder y bienestar personal, desgraciadamente, ¿no? Olvidándose de las grandes mayorías en las que cohabitaban, conformándolos, conformándolos a la complacencia de la nueva espera nuevamente, ¿no? Espérense un poquito, tienen los beneficios, ¿no? ¿Para qué? Pues para vislumbrar una sociedad más compartida en el futuro. Porque en la de aquellos tiempos no alcanzaba para todos, ¿de acuerdo? Sino para unos cuantos nada más. O sea, para los grupos empresariales, para la familia política surgida de la revolución y para los seres privilegiados por su intelecto y personalidad. Era la estrategia. Entonces se reforzaron entonces la sociedad de barrios, básicamente, en las ciudades industrializadas. Se establece una vida pueblerina de conformidad y quietud hacia lo natural, analfabetismo, o sea, discriminación e ignorancia, ¿de acuerdo? Analfabetos, por supuesto. La comunicación, por ejemplo, directa y llena de chirimbuelos o cuentos como patrañas de una fábula disimulada. Alrededor, no sé, de frescos y olorosos panecillos calientes y leche que hacía nata espesa con aromas de vaca, de establo frente al clamor del compadre y por supuesto a las llamadas de misa, básicamente, ¿no? Mire, las carencias se ocultaban ante qué? Se ocultaban ante la petulancia e ingreímedio de un presidente municipal, arrogante, ante el borrachito de pulquería o de aguardiente, y si no de tequila, ante los juegos caprichosos de la naturaleza que secaba los campos para producir escasez aparente, ¿de acuerdo? De las haciendas surgieron, por ejemplo, los ranchos. Se establece el ejido y poco mejoraron los campesinos con la reforma agraria, la naciente, ¿no? Sin técnica agraria y sin apoyo del antiguo hacendado o el comprador post-revolucionario, que se sentía robado el primero y el segundo le valía un cacahuate. Así estaban las cosas. Era la realidad. Ante el disgusto del nuevo ranchero y repartición de la tierra sin recursos, además, excepto los privilegiados poseedores del riego, la vida del campo para los desposeídos o abandonados a su suerte, les llevó al arrendado a medias y a la fodonga para conformarse. Nuevamente, por ejemplo, no sé, en cultivar para el sustento de una familia que decía como con eso, como conejos, una riada de mulas, de cabras, del puerco solariejo, el gallo cantador y un burro cansado, bastante cansado, de llevar a cuestas al tata, también cansado también, ¿no? Miren, la evolución de los pensamientos de un mexicano cintadino, vamos a decirlo, desde una ciudad, transformado a ser más cuate que los cuates, de abusadillo o bailador y cauteloso pachuco. Creció en medio de la presión progresista de las nuevas tecnologías. Alrededor del taco, el mariachi, para terminar, ¿no?
exigiendo un lugar en la democracia del país. Oye, a mí me toca también, ¿no? Estando en la ciudad. ¿Y el cambio qué? El cambio sigue su curso. Por un lado, los privilegiados, como dije, del riego contra los aparecidos de la sequía, que nada podrían hacer más que confiar en el temporal de agua y de solidaridades exenales, vamos a decir. ¿Para qué? Para llevarlos, quizás, posiblemente, a una agroindustria posible o a una microindustria artesanal. Es lo más increíble. Posiblemente también que no podrán extraérseles de sus poblaciones para abandonar su origen y formas de vida, sus costumbres, su forma de pensar y de sentir también. Era la desgracia que uno tenía que entender. Miren, podrán, pues no sé, podrán probar la miel amarga del desempleo y el empleo a medias también, ¿eh? En una ciudad demandante. Aquí o en un país extraño como braceros, arrimados a como trasfugas de la pobreza y del hambre. O sea, no olvidarán, sin embargo, a qué sabe olfatear el polvo y el petate, la tortilla en el comal de barro, ni admirar la luna creciente o el adormecer del sol con sus tonos ocres o violetas, sin dejar de escuchar, por supuesto, el ladrido de la perrada hambrienta o el chillido del puerco también, ¿eh? Deambulador de excrementos, de raíces o de basura, ¿no? De llorar de un campesino que conocerá el polvo, el hambre, la desnutrición y la injusticia. La verdad, no es fácil, ¿eh? Lo que yo lo estoy platicando y es la verdad. No porque yo lo he estudiado, sino lo he vivido en el campo, porque yo vivo en el campo, ¿de acuerdo? Vamos ya ¿qué pasa el racismo oculto? ¿Qué pasa con el racismo? Ante una sociedad en calma chica, en la expectativa del nacimiento de cambios estructurales de la no nueva sociedad mexicana, sino de un esperar cauteloso y desconfiado de ese mexicano que todavía no la cree, que las cosas no sean como han sido los últimos sexenios. Estoy hablando de los sexenios ya, ¿eh? Ya también. Ve con alivio oculto la caída de líderes que habían sido petrificados por su naturaleza, por su natural fuente de poder histórico. ¿Eh? Sus hombres de apoyo, con también tintes de liderazgo en grupos fuertes de organizadores hechas para organizaciones hechas para tal fin. La caída de lo inamovible como la quina, Confitud Barrios y no sé, otra cosa, la salida del sistema de Brantines de la democracia. Digo, pero para ellos mismos, por supuesto, ¿no? Aunque siempre existen sustitutos que toman parte de la bandera que han dejado los viejos. O sea, la juventud se impone. ¿Por cuánto tiempo? Mire, se frena, por ejemplo, por un lado, el robo en desbandada de los privilegiados del voto institucionalizado y los chanchullos electorales, aunque sea una maniobra difícil de erradicar por completo. Y surge entre la duda los traidores de la democracia y la dispersión de las ideologías que tratan de convencer al sorprendido elector de cambiar de bandera electoral, sea azul, media roja, media verde, media democrática y medio cardenista o medio morada, si ustedes quieren, ¿no? Es parte de eso. Mire, lo cierto en realidad es que la confusión del derecho, al voto, muchos son los que mientras se despeja la bruma de la incertidumbre y la incredulidad, votarán por el sistema establecido. Muchos se abstendrán, muchos lo pensarán, o sea, a ver si ahora sí, ¿no?
Muchos otros seguirán en contemplación para ver las cosas cambian, a ver si cambian solas, sin participación política. Y algunos más se apasionarán con una rabia ancestral, su coraje por no ser amigos de los elegidos, o compadres, o simplemente por llevar la contra. Estarán al lado de los parrachines del cambio democrático, que más bien parecen como algunos intentos de mejora, mucho más como manifestación de inmadurez, básicamente, no como políticos, sino como mexicanos llenos de amargura y de tener siempre que aceptar no usar carro del año. ¿Ok? Ante aquel sustillo que bien utilizaron algunos abusadillos en la carrera frenada intempestivamente por Gorbachev, por ejemplo, en ese entonces, el comunismo dejó a la orilla, no sé, muchos gritones de la igualdad que quedaron en eso, en gritos que no encontraron ya eco, porque fueron siempre simples, por ejemplo, susurros de idealismo igualitario que no funcionó en la práctica. Se quedaron, por ejemplo, sin trabajo, quienes pensaban que todos somos iguales, aunque no todos trabajemos, por supuesto, ¿no? Una cosa, por ejemplo, era condición humana de los derechos de igualdad. Y otra, que estemos obligados a hacerlo por el simple hecho de ser humanos, ¿no? No se puede, ¿no? Pueden suceder, por ejemplo, muchas cosas en los primeros años del próximo siglo. Y es lo que yo pensaba en ese entonces. Pero lo que resulta evidente es que no habrá retroceso significativo. ¿Ante qué? Ante la nueva expectativa formulada por el presidente de México en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari. Estoy hablando en épocas de Carlos Salinas de Gortari, ¿de acuerdo? Y es que calladamente, silencios que se transforman en gritos, ¿de acuerdo? Por las relaciones ciertas, esa actitud presidencial ha promovido un buen estate quieto a las aspiraciones, que se sustentaron en los errores de los priistas buscando el galeón y el cofre del tesoro para sentir que las bienes del poder y de qué, de las comodidades también. Acostumbrados a ello, pues imagínense nada más, ¿no? Sin embargo, se revuelcan, por ejemplo, en temores porque el Partido Revolucionario Institucional contaba en ese entonces con un aparato de astutos y colmilludos, y uno que otro intelectual de la política de alta escuela que despiertan el advenimiento de formas de hacer muy al estilo de la nueva clase gobernante en apariencia. Y digo en apariencia, porque don Carlos Salinas surgió joven en un sistema de viejos lobos y entre la vieja historia de compromisos en el sistema, que no se debe modificar de la noche a la mañana. Esto quiere decir que ni las rabietas de Porfirio Muñoz Ledo, ni el oportunismo de apellido de Cuauhtémoc Cárdenas, ni aún más, inclusive, ni aún más, los viejitos del blanquiazul evitarán que el partido en el poder siga su marcha. Era lo que yo pensaba. Ahora con tintes democráticos, por supuesto, más modernizadores, más reestructuraciones, pero con el mismo trasfondo, conservar el poder. Y por hoy, repartir colación para los invitados a la posada, por lo menos que carguen los peregrinos. El oro pro nobis seguirá siendo del tricolor en ese entonces, ¿no? El tiempo lo veremos y si no, lo más importante es que el ciudadano desea confiar nuevamente en su país y en su presidente, sea del partido que sea, ¿eh? Se queda con la paz asegurada de que los gobiernos priistas en ese entonces, aunque los acusen de monárquicos y abusivos, en cuanto les pone usted precio a la paz social, olvídese, ¿no? Fíjese, los vicios del pasado no pueden eliminarse, o sea, con deseos nada más, ¿no? Debemos insistir en los cambios reales para evitar fraudes electorales, para promover el voto ante la displicencia del empadronado, sin violencia, ¿eh? Ni rupturas sociales tampoco,
sin apasionamientos que puedan conducirnos al desequilibrio en un enfrentamiento impulsivo que solamente nos producirá ¿qué? Pues dolor y pérdida de seres queridos. Ya no estamos para eso, por favor. Ya con tantas guerras, existen, por ejemplo, líderes para cada ámbito en la actividad de un país o del mundo en general, ¿no? Para la gran masa obrera de lo nuestro, nació y sigue aún en el poder en ese entonces don Fidel Velázquez, por ejemplo. Era un líder extraordinario, Fidel Velázquez, que se añega como los buenos vinos y que su mayor virtud, fíjese nada más, su mayor virtud, aún después de abandonar el mundo de los vivos, cuando se murió este Fidel, habrá sido el de sobrevivir al tiempo para darle estabilidad a lo más importante, a la más importante organización sindical. Por otro lado, pues, tener sí, la sabia virtud, además de sensata de ser condescendiente, con los líderes máximos del país. ¿Y para qué? Pues sí, para consiguiendo la paz social, básicamente, de tantos años en el sindicalismo, los sindicatos, él manejó el control y el equilibrio de los sindicatos, don Fidel Velázquez, que en paz descanse. Y por lo menos contribuir, por supuesto, con seriedad al equilibrio de México. Y ese es mi respeto, yo lo considero a Fidel Velázquez muy, muy cercanamente, por mi cuñado, una institución sindical que es muy difícil que aparezca nuevamente. Miren, en todas las esferas del liderazgo hemos observado, a pesar de la penetración autóctona que hace acto de presencia importante o mestiza de la política sobre todo, los mexicanos que siguen cosechando las mayores riquezas. Son normalmente parecidos con tez blanca y se puede, bueno, también, ojo verde, aunque predomina el café oscuro, o claro también, que provengan de universidades como Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, la Ibero, y colegios de paga en donde no existen huelgas, ¿de acuerdo? Reafirmándose como maestros o doctores en universidades de exterior como Harvard, Stanford, inclusive Oxford, que los capacita para qué, para que, para que pocos compitan con ellos. Esa es la ventaja natural. Existe entonces, por ejemplo, un racismo oculto en el manejo social sin reglas establecidas ni parámetros instituidos. Es algo así como recordar que de la vista nace el amor, ¿no? Que las imágenes cuentan mucho más en la guía de una empresa, de una sociedad o de un país, por ejemplo, ¿no? Como te ven, te tratan. Como te ven, te ves, quisieras verme. Y por ello te acepto como un líder. Y por ello te facilito las maneras de hacerte ser rico. Y aumentes tu fortuna. La masa social se soporta en líderes que impacten por su presencia. Si se parecen a ellos también, por supuesto, ¿no? Miren, como algún día lo dije en otro libro, los bien parecidos, los agradables, los que caen bien, sin ser un dechado de belleza, son los bien comidos, los bien desarrollados, inteligentemente en buenas escuelas, con buenos cortes de carne a la mesa, buena proteína, buena leche, buena energía. Y eso, compatriotas, eso, mis compatriotas, es un buen comienzo para aceptar el hecho de que los más ricos y poderosos, además que poseedores de mayores beneficios, no son exactamente los que surgieron de las luchas revolucionarias, ¿ok? Y los que están así, los que están así, estudiaron mucho, se cultivaron y convencieron a esos agradables hombres de empresa de que con ellos también merecen un sitio social que les dé jerarquía y entrada a la élite del poder. Pero con todo respeto, Claudia Sheinbaum, la que va a ser presidenta de México, es igual.
se capacitó, ok, fue latosa y gritó por ahí y en su juventud y buscó la manera, el equilibrio y todo, pero en este momento es una mujer doctora, o sea, llegó a un nivel de conocimiento sumamente elevado. Por eso Claudia Sheinbaum es presidente de México. Con todo respeto para Xochitl. Pues, a mí me hubiera gustado, no sé, alguien indígena recorriendo los indígenas Xochitl, surgir por primera vez, la primera mujer para gobernar este país, de épocas muy autóctonas, por así decirlo, o muy virginales dentro de las tribus autóctonas. No fue así. ¿Por qué? Porque en el país hay respeto a la democracia y se respetó la democracia al ganar Claudia. O sea, Claudia, ok, tiene orígenes bien o mal o lo que sea, de otra cultura, como son bueno, yo no lo voy a mencionar, pero bueno, es mexicana, que tiene digamos, su preparación de doctorado. Qué bueno que llegó como presidenta, sí, y va a hacer las cosas bien, y si no, la vamos a criticar. Está preparada, si dijera, ese es un presidente impreparado que tardaste 15 años en terminar tu licenciatura, pues, está bien. No, 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 no,